Muy bien. Nuestros invitados el día de hoy son dos personas cuya actividad bodhisáttvika ha diseminado el Dharma por el mundo. Tenemos a Eric Pema Künzang, que es un traductor extraordinario de textos, ha traducido más de 50 libros y por muchos años él vivió en Katmandú. Ahí también interpretó para muchos maestros budistas tibetanos y él ahora vive y enseña en Dinamarca. Y bueno, él también viaja por todo el mundo a los Gomdes, a las Dharma Houses afiliadas a Chökyi Rinpoche y bueno, también a otros lados para enseñar. Y estamos muy felices de tenerlo con nosotros hoy. Y para hablar con él está Heidi Koppel, quien es una traductora extraordinaria y escritora por su propio mérito. Por muchos años también ha sido una de las traductoras principales de Chökyi Rinpoche. Además de haber traducido algunos tratados filosóficos, también ella ha sido la fuerza detrás del contenido y la producción de la Triple Excelencia de Tara, de este programa, que dura varios años y está basado en el terma que reveló Chogyur Rinpa. Este programa de la Triple Excelencia de Tara ofrece más de 3 años consecutivos de práctica en diferentes idiomas. Heidi también traduce para Lama Tenzin Sampo y lo acompaña en los retiros de la Triple Excelencia de Tara alrededor del mundo. Es mi gran placer presentarles el día de hoy a Heidi y a Eric. Muchas gracias, Jack, por presentarnos. Primero que nada, Eric, me da muchísimo gusto que hayas podido tener tiempo para nosotros, para que te entrevistáramos en el programa de la Triple Excelencia de Tara. Hoy es un día muy auspicioso porque es el aniversario de Tulku Urgyen Rinpoche, de su Yangtze. Como debes saber, tenemos libros, círculos de lectura en la Triple Excelencia de Tara y hay un grupo que acaba de comenzar con Blazing Splendor o Resplandor Iridiscente. Y cuando supe que el grupo había escogido este libro de Resplandor Iridiscente para estudiarlo, me dio muchísimo gusto. Porque como le he dicho a Rinpoche muchas veces, este es uno de los libros más importantes en mi vida. Lo he leído por lo menos unas 7 veces y estoy en proceso de leerlo de nuevo. Y la razón es porque inspira y profundiza mi práctica y mi devoción de manera muy especial, especialmente cuando hago retiro. Es muy beneficial para mi práctica. Así que para nuestros participantes de la Triple Excelencia de Tara es crucial conocer los maestros del linaje, porque cuando llegamos a la tercera excelencia hacemos súplicas a los maestros del linaje todos los días. Y el resplandor iridiscente es crucial para que generemos esta confianza y devoción hacia los maestros del linaje. Así que te quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón, Eric, por haber trabajado en este libro y por ponerlo a nuestro alcance para sentirnos tan conectados al Chökyi Tersa. Y esto me lleva a mi primera pregunta. ¿Qué es lo que te hizo escribir el libro? ¿Cómo sucedió esto? Hola, Heidi. Qué lindo verte de nuevo. Y qué lindo verlos a todos los demás aquí. Es una maravilla que esto sea posible y el ver tantas caras de todo el mundo en una sola pantalla es un tipo de magia muy interesante. Muchas gracias por la oportunidad. Es siempre no solo un honor, pero es una manera muy segura de acumular mérito el pensar en nuestros maestros y al hablar de sus cualidades. Así que gracias por darme esta oportunidad. Puedo relajarme aquí en mi silla y acumular tremendos mérito haciendo esto. El proyecto de compilar un libro como El Resplandor Iridiscente nos tomó 25 años. Desde que comencé hasta que el libro fue publicado. Así que no fue un trabajo pequeño o breve. No es algo que traduces algunas líneas de enseñanza y que pronto se termina. Comenzó cuando Tulku Urgyen estaba en Alemania, en una cama de hospital.
Andreas Kretschmar lo había invitado y él estaba teniendo una cirugía de ojo y no se debía mover. Y cuando terminaron con un ojo, comenzaron con el siguiente. Así que en algún punto tuvo sus dos ojos cubiertos y solo podía hacer una cosa, que estar recostado sobre su espalda en una cama de hospital y no hacer nada. Así que Andreas se dio cuenta que podíamos colgar un micrófono de una lámpara en el techo y así mantenerlo sobre la cara de Rinpoche y hacerle preguntas una tras otra acerca de su familia. Y comenzamos con los cantos del linaje Tercer, comenzando con Chogyur Lingpa, Jamyang Khyentse y demás. Y él nos explicaba lo que significaban esas pocas líneas, pero rápidamente nos empezó a contar historias y pensamos, hay que preguntarle más acerca de todos los maestros. ¿Saben? Y no son todos hombres. Hay 2 mujeres, o 3, tres de hecho, si contamos a Yeshe Tsogyal. Así que nuestro linaje es uno de los pocos que no es un linaje machista y chauvinista. Hay mujeres muy interesantes en el linaje. Y Rinpoche no se contuvo al hablar de los maestros que él conoció y de los maestros que su abuela conoció. Así que básicamente todos de los que podemos leer en el Resplandor Iridiscente, solo tenemos un eslabón entre nosotros, Tulku Urgyen Rinpoche, y todas esas personajes que están en el libro. Él podía imitar sus voces, sus gestos característicos. Era una conversación muy viva. Algunos años después, tuve el sentimiento de que esto podría ser una expansión del linaje, pero él no habló nada de sí mismo. Así que le pregunté si él podría también hablar de su propia vida para que pudiéramos hacer su biografía también. Y él dijo inmediatamente que por supuesto que no. No me interesa tener mi biografía ahí fuera en forma de libro, porque yo no soy nada que podrías decir, yo no soy ningún lama importante. Así que él de verdad no quería tener ningún libro respecto a él. Y de la única manera de la que pude hacer que hablar un poco de sí mismo siempre fue en relación con otros maestros. Así que cuando lees el libro, siempre son sus memorias acerca de otros y muy pocos detalles donde yo pude hacer un pequeño truco y decir, por favor, ¿cuántos hijos tuviste? Cuando tal y tal cosa pasó, ¿qué sucedió? Y entonces Tulku Urgyen era como empujar una gran roca, porque era muy difícil hacer algo que él no quería hacer. Pero al final lo conseguimos con la ayuda de Michael Tweed, de Marcia, el obtener muchos detalles. Con Daniel Goleman y especialmente con su esposa, por fin tuvimos éxito en compilar todo, en editarlo y en crear este libro. Nos tomó 25 años y a mí me hubiera gustado tener todas las fotos
en gran formato y a color, pero no funciona. Tal vez en alguna edición futura tendrá mejores fotos. Ahora mismo ese libro está siendo traducido en tibetano con algunas de las personas que estudian en la Shedra en Bouda. Y Chogyam Rinpoche a su sobrino en Nangchen. Todos ellos. Tsangsa Tulku se va a encargar del tibetano y lo están haciendo desde las cintas viejas que grabamos en ese hospital en Alemania y que fueron también completadas con otras cosas que él después fue recordando. Pero una regla importante que yo mantuve es solo escribir palabras que Tulku Urgyen Rinpoche mismo dijo, solo de su propia voz, nada más. Las notas al pie son mías, pero todo lo que está escrito en el libro son palabras que Tulku Urgyen habló él mismo. Son historias que él recordó y todo lo que no tuvimos grabado, desafortunadamente, no están en el libro. Así que así fue como sucedió y desde entonces no sé en cuántos idiomas se ha traducido, pero creo que son bastantes. Muchas gracias, Eric, por explicar esto. Parece que Tulku Urgyen Rinpoche de verdad estaba reacio a tener su historia, su biografía publicada como un libro. Sí, esperamos hasta que falleció, hasta después de que falleció. Y ahora, ya que comenzaste a explicar cómo sucedió esto, tiene sentido que te pregunte, porque siempre me he preguntado por qué en el libro no hay nada de su esposa, porque ella era una practicante extraordinaria y de grandes logros. Y me imagino que fue por la misma razón por la que no quiso hablar de sí mismo, ¿no? Por su propia humildad, que no hay nada de Mayum en el libro. Hay un cuarto de página que ella hizo el Nondro muchas veces, que siempre molestó a la familia por regalar sus posesiones, todo lo que le daban. La familia le decía, no podemos darte nada porque todo lo regalas. Sure, please go ahead. Por favor. Él también dijo, ella tiene una gran voz. Eso era su cualidad principal, ¿ok? Así que para ti, ¿cuál fue la historia más importante, más inspiradora del libro? ¿De las memorias de Tulku Urgyen Rinpoche? ¿De todas las historias que te compartió? No hay una historia en particular, pero más la atmósfera, porque cada vez que trabajé en este libro, cada vez que lo leí y lo volví a leer, le corregí algunas cosas por muchos años. Y la atmósfera en el libro es una de gran humildad. Y es como estar con él cuando trabajas con las palabras que un maestro ha hablado y tratas de ponerlas por escrito. Es un poco como estar con esa persona todo el tiempo. Y esa fue la mejor experiencia, porque yo sentí que estaba en mi mente, sus palabras estaban en mi mente, en mi corazón, todo el tiempo. Y eso no se puede repagar. Es verdaderamente. Por favor, continúa. Pero Heidi, tú vas a darte cuenta de eso cuando compiles la biografía de Chogyam Rinpoche. Ya te he preguntado antes, ¿lo hiciste? Y tienes un equipo grande aquí y esta es la segunda vez que te lo pido. Muy bien, gracias por recordármelo en frente de 300 personas. Parece que hay algunas historias que no se incluyeron en el libro. Eric, que Tulku Urgyen Rinpoche te contó. ¿Te gustaría compartir alguna de esas historias?
particularly touch you? que particularmente te conmovieron? Sí, por supuesto. Hay una que me ayudó mucho y él la contó en Kuala Lumpur cuando visitó un viejo centro Kagyu en 1981 y él estaba de muy buen ánimo a pesar de que acababa de ser diagnosticado con una diabetes muy severa. Estaba sentado en un trono, en un patio, y era un evento masivo, nunca habían tenido tanta gente. Y él vio a su alrededor y dijo, asintió, y cuando él asentía era un signo de que él tenía un plan. Y ahora tal vez corte la cabeza de alguien o haga un gran gesto. Y entonces él comenzó a contar la historia de un meditador de la frontera entre Nangchen y Derge. Y esta persona decidió hacer un retiro largo sin haber recibido las instrucciones apropiadas. Y Tulku Urgyen Rinpoche dijo que la gente de esa región son como yaks. Son muy necios y cuando una idea se les mete en la cabeza, no hay manera de que la suelten. Así que o se vuelven muy buenos o muy malos. Así que en esta región dicen que este tipo de persona se convierten en un bandido, en un jefe o en un siddha, en un maestro realizado. Y él era de este tipo. Pero esta persona confiaba mucho en sí misma y dijo, bueno, ya he conseguido algunas enseñanzas, voy a practicar esto. Así que se sentó en una cueva, algunos años, tal vez 2 o 3. Y comenzó a tener signos inusuales en su práctica. Se podía sentar por largo tiempo sin respirar, naturalmente, sin mantener la respiración. Simplemente no necesitaba respirar. Se decía que cuando te relajas profundamente y todos los vientos se juntan de manera natural en el canal central, así que tal vez era algo así. Y también podía ver cuando su mecenas vendría a visitarlo con mucho tiempo, con anticipación, así que él prepararía té, probablemente solo té. Y por 7 días se podía sentar sin comer y sin siquiera tomar una taza de agua. Así que él se impresionó un poco con sus propios logros. Así que pensó, tal vez muy pocos meditadores aquí han alcanzado este alto grado de realización que tengo yo. No solo me puedo sentar por largo tiempo en meditación, sin esfuerzo, puedo leer las mentes de otras personas. Y las 3 experiencias de la meditación de gozo, claridad y ausencia de pensamiento eran constantes casi. Así que quiero que alguien confirme mi despertar, mi iluminación. Necesito una aprobación con un sellito. Un sellito azul, decimos en danés. Así que él escuchó que un maestro de Derge, que se llamaba Jamgon Kongtrul, el primero, estaba viajando por la región. Así que él pensó, bueno, este es el tipo de persona en la que puedo confiar para que confirme, para que apruebe mi nivel de iluminación. Pero seamos honestos, ¿la gente iluminada necesita confirmación? Les estoy preguntando a ustedes. ¿Qué tal si eres el último? Así que él bajó la montaña, le tomó 2 días y por fin consiguió una audiencia con Jamgon Kongtrul, entró y como era un campo orgulloso no hizo postraciones porque él consideraba que estaban al mismo nivel. Se sentó ahí en la habitación
y comenzó a explicar sus experiencias diarias de gozo, claridad y falta de pensamientos continuas, que podía estar sin comer, sin beber, que sentía solo gozo, ningún dolor, que podía leer la mente de otros. Y cada detalle que él daba, Jamon Kongtrul puso su mano en su cara como si le doliera algo y decía, oh no. Y mi meditación no está distraída por ningún pensamiento. Y Jamon Kongtrul decía, no, 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 qué pena. Y siguió así hasta que empezó a sentirse sospechoso y dijo, tal vez este maestro no tiene el mismo nivel que tengo yo. Así que tal vez está poniéndose un poco celoso de mí ahora. Tal vez lo estoy haciendo sentir incómodo. Así que como Jamon Kongtrul no dijo nada al final, él pensó, esta ha sido una pérdida de tiempo. Mi realización es mucho más alta que la de este tal Kongtrul. Así que simplemente me voy a salir de la habitación, me voy a regresar. Él no me puede ayudar con lo que necesito. Así que él se regresó a su cueva, pero esta vez ya no estaba tan seguro de sí mismo como los meses pasados. Y se sentó ahí y cada vez estaba más molesto con Kongtrul, porque no se había impresionado para nada y simplemente estuvo ahí diciendo, no, oh no, qué pena. Era slang, la manera en la que hablaba. Así que al final de los 3 años estaba muy perturbado. No podía meditar. Olvídate del gozo, de la claridad y de la ausencia de pensamientos. Ahora él simplemente era un tormento. No se podía sentar relajado. Y pensó, esta persona ha arruinado mi iluminación. Bueno, ya no lo llamaba iluminación, pero su paz mental. Este tipo me ha arruinado, así que necesito ir a quejarme con él. Así que después de un tiempo escuchó que Kongtrul estaba viajando de nuevo a través de esa región. Estaba regresando de Tíbet Central. Ese tipo de viajes de Nangchen o Derge al centro del Tíbet podían tomar 3 años a caballo, caminando, no como hoy. Especialmente no como ahora, que toma 1 segundo y medio y ya estás cara a cara con otros. Así que él caminó y consiguió una entrevista con Jamon Kongtrul de nuevo y comenzó a explicarle cómo su meditación, su paz mental, su serenidad se habían arruinado. Y Jamon Kongtrul dijo, muy bien. Y dijo, mi habilidad de permanecer 1 semana sin comida y sin bebida, o algunos días sin respirar, están arruinadas. Y Jamon Kongtrul dijo, excelente. Y todo lo que pensó fue, y compartió todos estos detalles, ya no puedo leer la mente de las personas, ya no puedo, todo esto está arruinado. Y Jamon Kongtrul dijo, muy bien, excelente. Y entonces él sintió, esta persona está feliz, se está alegrando de que mi realización se haya arruinado. Y probablemente solo está nada más viajando, recolectando donativos, pero por lo menos lo hice sentir mal. Así que estoy satisfecho con eso. Y Jamon Kongtrul al final no dijo nada. Simplemente se sentó ahí y le dijo, tal vez... Quería preguntarle, ¿podrías ayudarme? Pero no pudo hacer que las palabras salieran de su boca, así que simplemente salió. No. Antes de que saliera dijo,
Y es muy difícil preguntar algo cuando tienes mucho orgullo. Le dijo, ¿tienes algún consejo para mí? Debes de haber escuchado algo de tus maestros. Y Jamon Kongtrul le dijo, no hagas absolutamente nada. No te distraigas tampoco. Así que él hizo esto. Regresó. No estoy seguro si fueron 3 años después, pero Jamon Kongtrul volvió a pasar por esa región de nuevo. Y esta vez no tuvo ninguna experiencia especial. Solo estaba muy asentado, muy estable. Y estaba libre de distracciones y no tenía ningún viaje, no estaba intoxicado, no tenía ninguna intoxicación especial, digamos. Así que él regresó a ver a Jamon Kongtrul de nuevo, por última vez, y Jamon Kongtrul estaba muy feliz de verlo y le dijo, estás ahí, estoy muy feliz de verte porque esta va a ser nuestra última reunión. Así que dijo, lo que tienes ahora es que estás listo para progresar. Antes estabas muy ensimismado y no te podía decir nada. Así que ahora simplemente tienes que continuar con esta estabilidad y vas a poder progresar muy bien. Así que él obtuvo más enseñanzas y Tulku Rinpoche concluyó la historia diciendo que este hombre se convirtió en un maestro de meditación muy importante para miles de personas. Y no sé cómo dejó su cuerpo, pero él fue un maestro muy extraordinario. Así que aprendí de esto y que aunque uno sea muy orgulloso y arrogante, hay posibilidades. Muchas gracias, Eric. Esto es muy motivador, es una historia hermosa de compartir. Muchas gracias. Cuando comenzaste como un estudiante de Dharma, ¿cuál fue tu reacción a las historias de milagros, de grandes realizaciones que te contaba Tulku Rinpoche? ¿Sentiste inspiración por ellas? ¿O sentiste un más? ¿O eran otras cosas las que te inspiraban? Desde una edad muy temprana, leí la biografía de Milarepa y también la de Padmasambhava y estaban llenas de eventos increíbles. Y yo también soy de Dinamarca y tú sabes, los daneses somos muy simples de mente. Somos muy ingenuos. Así que no tuve ningún problema personal con los milagros. Para nada. Y como les di sentido, fue pensando que, fue en realidad dejar de tratar de darles sentido, porque todo debería de encajar en mi universo preconcebido. Así que lo dejé abierto. Y estoy seguro que todos ustedes han tenido experiencias de las cuales no les hablaron en la escuela. Así que si tenemos que limitar todo a aprender de libros de la escuela, entonces no hay un sendero al despertar en el que tenemos que abrir nuestra mente a nuevos niveles, a nuevos horizontes, cada mes o cada año. Así que hay un sentido. La razón, la capacidad de razonamiento que tenemos no es suficiente para ir más profundo. Es simplemente, no es suficiente. Yo estaba listo para creer. Bueno, estaba abierto, no a creer, pero a escuchar todo tipo de historias. Y no quería juzgar si las creía o no. Eso no era tan importante. Es interesante porque algunas personas se sienten muy inspiradas, algunos de nuestros participantes se sienten muy inspirados cuando leen este tipo de historia, pero a veces otros sienten que es demasiado y que es abrumador. Así que si tuvieras algún consejo para ellos,
para dejar de tratar de darle sentido, ¿cuál sería tu consejo? Simplemente deja la posibilidad abierta. Hay cosas que no sabemos ahora y que tal vez entendamos después. También, en esta parte del mundo, no es muy común que la gente pueda caminar sobre agua. Solo una persona se le atribuye haber podido hacer esto. En Cam había muchas personas que podían caminar sobre agua. Yo conocí a uno en mi vida. No lo vi, pero lo conocí. Y está todavía vivo, vive en Sikkim, Rinpoche Rinpoche. Y cuando él era joven, no exactamente caminó, pero podía surfear en un río de ida y vuelta. Eso es increíble. Pero para la gente que tiene una mente cerrada, aun si lo ven, no lo van a creer. Sí, tal vez tratarán de explicarlo de alguna otra manera. Que encajen sus ideas estrechas. Pero, por otro lado, si alguien no quiere creer este tipo de cosas, yo no los voy a forzar. Eric, también escuché de Choki Nyingma Rinpoche muchas veces como él te vio la primera vez en el monasterio cuando llegaste, pero nunca escuché cómo conociste a Tulku Urgyen Rinpoche cuando fuiste a Nepal. Lo conocí muy pronto porque el monasterio en Bouddha estaba en construcción aquellos días. Era 1975. Y Tulku Urgyen Rinpoche estaba ahí desde el principio. Yo simplemente no sabía que era él. Así que me senté junto a él en el piso de este pequeño templo de protectores Nyingma, y él estaba trabajando en una estatua de Tserigma, y pensé, este es un artista maravilloso. Él puede construir estatuas sin tener un modelo, una guía. Simplemente la construye y es perfecta. Cada paso que hace es perfecto. Debe de haber hecho estatuas toda su vida. Y aquella vez yo sentí que él era viejo. Y todos los años después, yo sentí que él era viejo, pero que no había cambiado. Se veía exactamente igual. Pero unos meses después, cuando fui a despedirme de Choki Nyingma Rinpoche, iba a ir a Darjeeling o tal vez a Sikkim. Y entonces dijo, tienes que despedirte también de mi padre. Y yo no sabía que él tenía un padre. Yo no sabía que su padre era un maestro. Yo pensé, bueno, tal vez él quiere mucho a su papá y por eso me tengo que despedir de él. Así, bueno, me tengo que despedir de la familia. Así que estaba a 20 metros de Tulku Urgyen y lo vi. Y tenía una kata que costó 2 rupias en mis manos, así que caminé hacia él. Y aquella vez ya había conocido a otros lamas y siempre ellos ponían su mano sobre mi cabeza o me pegaban con un libro. Cuando inclinaba mi cabeza, yo esperaba que sucediera algo así, pero nada sucedió. No me tocó la cabeza, nada. Así que me levanté y vi que la cabeza de Tulku Urgyen Rinpoche estaba frente a la mía, también se estaba agachando. Y yo me sentí muy extraño. Y no sé qué pasó, si alguien me empujó un poco de la espalda, pero de repente
nuestras frentes. Él tenía una frente muy grande y yo también, así que tampoco fue muy difícil. Más bien era imposible que no nos tocáramos las frentes. Y me conmovió profundamente que esta persona no tiene ninguna vanidad, ningún orgullo. Y lo vi muchos años después, que él siempre tocaba su cabeza con la de todos. No solo de otros lamas o otros practicantes, pero incluso de gente ordinaria. Él no se puso por encima de nadie. Y esto es lo que creo que es una de sus más duraderas cualidades. Y solo me di cuenta después, pero era una expresión de su perspectiva del Dharma, de los seres sintientes, que todos, en su nivel más profundo, son iguales. No hay altos ni bajos. Así que esto fue algo que se quedó conmigo. Esto es hermoso, gracias. Así que los primeros 3 meses, primero estudiaste con Chökyi Nyingma Rinpoche y después sentiste una conexión con Tulku Urgyen Rinpoche. Tulku Urgyen en aquellos días era desconocido en Occidente, nadie había hablado de él. Not that much known even in Nepal. Y tampoco en Nepal era tan conocido. Era uno de 10 lamas que estaban construyendo templos. Y tal vez él era el último que construyó el templo. Porque él no quería. Pero el 16º Karmapa lo estuvo incitando, animando a hacerlo. Así que por fin comenzó. Fue al sureste de Asia, conoció un patrocinador en Singapur. Y trajo todo el dinero, compró una tierra y también comenzó a comprar ladrillos, cemento, paja. Y el estilo tibetano es que te gastas todo el dinero en materiales de construcción y después, cuando se te termina, pues vas por más. No hay ningún banco, no hay ningún crédito, no hay ningún plan de que tienes que terminar en ciertos años. Es muy orgánico. Es construcción de monasterios orgánicos. Así que yo pensé que él simplemente era un constructor. También estaba haciendo caligrafía de la escritura de Vanagra en los pilares del templo. Y él hizo los papeles que eran las guías, estos papeles transparentes a los que puedes poner polvo. Y entonces los artistas vienen después y solo tienen que conectar los puntos. Así que yo pensé que él era un artista y el padre de Chökyi Nyingma Rinpoche. Yo había recibido el nombre de Chökyi Nyingma Rinpoche de un amigo de Dinamarca, creo que lo conociste, Jack, que falleció después, pero no Tulku Urgyen. Así que años después, Chökyi Nyingma Rinpoche dijo, ahora tienes que recibir enseñanzas de mi padre. Y yo me sorprendí. Me sorprendí de que esto era posible. Así que solo después fuiste a Nagigompa y te quedaste ahí y estudiaste con Tulku Urgyen Rinpoche. Sí. Solo lo conocí por enseñanzas una vez antes que eso. En la cueva de Asura. Y Yeshe Dorje, el estadounidense. ¿Lo conoces? Sí, me acuerdo de él. Él estaba viviendo ahí y me dijo, está este gran maestro y tienes que ayudarme porque te puedo utilizar de excusa
obtener más entendimiento, porque ya le he hecho muchas preguntas y ya no me atrevo, pero si tú estás haciendo las preguntas, está bien. Así que aquella vez yo no sabía mucho tibetano, podía leer y podía decir algunas pocas cosas en la cocina, pero cuando entramos, él estaba sentado en un colchón de paja en el suelo y con una pierna un poco doblada y con su mano en su rodilla. Se veía muy relajado. Estaba utilizando esta lungi, que es una tela que se ata en la cintura, y una camiseta. Y estaba sentado ahí, se veía muy normal. No tenía ningún rostro especial. No me preguntaba quién eres. Y así que Geshe Dorje le dijo, este hombre tiene unas preguntas, y yo no tenía ninguna pregunta, pero Tulkurgen simplemente comenzó a enseñar. Y me di cuenta en esa reunión, aquí hay una persona que sabe exactamente de lo que está hablando. Está hablando de la naturaleza de la mente, pero no necesariamente llamando a la naturaleza de la mente. Recuerdo una cosa que dijo, sé como una plancha de hierro caliente que no importa cuántos copos de nieve caigan en él, se van a evaporar inmediatamente al instante que tocan la plancha. Y pensé, wow. Y él se veía así. Estaba explicando algo que estaba a su alcance, algo que tenía en su propia mano. No tenía que referirse a ninguna enseñanzas que hubiera memorizado o algo que alguien más había dicho. Simplemente estaba explicando lo que él estaba viendo. Algo tan obvio como esta pantalla que tenemos frente a nosotros. Y esto realmente me conmovió profundamente. Y pensé, bueno, iba camino al aeropuerto, ya no podía regresar porque ya había comprado este boleto. Así que hice la promesa firme, me tengo que encontrar con este hombre de nuevo y tengo que recibir sus enseñanzas porque es como beber agua pura de la montaña. Esta no está contaminada para nada. Así que cuando regresé a Nepal, pregunté, ¿quién es él? Así que escuché que él estaba en un retiro de 3 años y que no estaba viendo a nadie. Así que tuviste que esperar 3 años para volverlo a ver, Eric. Sí. Así que yo me ocupé con otras cosas, estaba aprendiendo tibetano. Yo no quería ningún traductor la próxima vez. Tal vez solo caché 10% de lo que él había dicho. Y estos años de verdad quería entender. Y también recibí enseñanzas de Chokyi Nyingma Rinpoche. Y Chokyi Nyingma Rinpoche comenzó a enseñarme en tibetano en el monasterio de Mindroling, en India. Y él simplemente habló en tibetano, pero despacio y claro. ¿Sabes qué claro habla Rinpoche? Es difícil encontrar a alguien que hable tan claro con esa voz tan distintiva que tiene Chokyi Nyingma Rinpoche. Así que hizo que tradujera desde la primera enseñanza en India para un amigo de Dinamarca. Así que todos los días, cada segundo día, él enseñaba media página y yo regresaba a nuestra casa y explicaba palabra por palabra a Jacob lo que había explicado Chokyi Nyingma Rinpoche y eso lo disfruté mucho. Era muy generoso y por supuesto todavía lo es, pero sentí que él fue muy generoso de pasar tiempo con un estudiante haciéndose cargo de que entienden todo y tener la oportunidad de preguntar cada palabra. Tal vez era molesto para él, no sé.
Pero yo no quería aceptar las definiciones de otras personas, las versiones. Yo soy orgulloso, ¿ok? Así que yo no quería aceptar la versión de nadie más de esta terminología tan profunda. Quería estar segura de que la escuché de Rinpoche, de un meditador personalmente. Así que podía asegurarme de que podía pasársela a otras personas. Tenía que tener esta certeza. Y yo Nyingma Rinpoche siempre fue tan generoso en asegurarse, bueno, tú sabes esto. No hay ninguna pregunta que no sea importante. Sí, es verdad. Eric, después de esos años de estudio intenso con Chökyi Nyingma Rinpoche, cuando salió Tulku Urgyen Rinpoche, entonces comenzaste a traducir para él también. No inmediatamente. De hecho, él no había terminado su retiro de 3 años. Había regresado de unas montañas al norte de Katmandú. Y sentía que tenía un entendimiento sólido de la naturaleza de la mente. Y creo que esto no le dio mucho gusto a Rinpoche, que yo pensara así. Así que cuando él dijo Rangyung Yeshe, me vio a los ojos y yo me sentía muy incómodo porque yo sabía el significado de la palabra, pero no sabía el significado de la palabra. Solo el significado literal, pero no el significado experiencial. Y si hubiera tenido alguna experiencia de esto, yo no la pude conectar. Así como pensar, esto es de lo que está hablando. Así que al final de nuestra sesión, me vio un poco preocupado, porque yo podía traducir, podía entender la mayor parte de lo que decía en este punto, así que podía traducir fácilmente, pero las palabras, no el significado. Y finalmente me vio y dijo, creo que tienes que ir a encontrarte con mi padre. Como si fuera un doctor que tuviera un caso muy difícil de cáncer frente a él. Tienes que ir a ver a un doctor muy experto. Así que escribí una carta y gracias a esta carta pude entrar al retiro de Tulku Urgyen. Las monjas que estaban cuidando a Tulku Urgyen me vieron un poco como, ¿quién es este intruso que ha venido aquí a contaminar, a perturbar la presencia de nuestro maestro? Así que me ahumaron todo para que no perturbara a Tulku Urgyen. Finalmente me permitieron entrar y me dio instrucciones. Mucho de esto fue en forma de preguntas. Y yo no estaba acostumbrado a esto para nada. Cuando aprendí de Kalu Rinpoche o de otros maestros, ellos daban sus enseñanzas, unas largas enseñanzas, después el traductor traducía y ellos se salían. Y final, no había oportunidad de hacer preguntas, de preguntar nada. Solo tenías que escuchar exactamente como se describen las palabras de mi perfecto maestro, con todas las analogías. Y básicamente eso era. No había nada relacionado a tu propia experiencia, pero Tulku Urgyen no era así. Frecuentemente nos sentamos tan cerca, a veces estábamos a 20 centímetros, cara a cara. Y otro día te puedo decir esto, la razón de esto, pero él era muy cercano y quería asegurarse de que entendieras exactamente lo que estabas preguntando. Y entonces tú tenías que pensar una respuesta. Él no tenía respuestas, tú tenías que sacar la respuesta de sus preguntas, así que todo estaba de cabeza y era muy hermoso porque me daba 3 días o una semana para trabajar con esa pregunta. Y entonces regresaba y él tal vez aceptaba mi respuesta o la rechazaba y me daba instrucciones con base en esto. Y era un estilo completamente diferente de enseñanza.
It's amazing, Eric. Eso Thank you for es sharing that. increíble, Eric, maravilloso. Muchas gracias por compartirlo. I hope that, Eric, Así in the que, future you will Eric, espero que en el futuro regreses y nos respondas preguntas de nuevo. Esto es de gran ayuda para los practicantes de la Triple Excelencia de Tara. Y también me preguntaba si tenías algún consejo para nosotros que estamos practicando la Triple Excelencia de Tara, este termo. Tú recibiste las enseñanzas tú mismo y los empoderamientos de Tulku Urgyen y de Anjum Rinpoche. ¿Hay algo que te gustaría compartir con todos nosotros? Yes. ¿Sí? There's a sentence that Hay algo que Chökyi Nyima Rinpoche ha dicho varias veces, y tú la sabes. the levels of teachings Todos los niveles de enseñanza del Buda are pointing out son instruction. instrucciones profundas y esenciales. And the difference is Y la diferencia es que es nuestra actitud. if we study Si in estudiamos order to get para information, recibir información, that's what we eso es get. lo que recibimos. If we study Si in order to estudiamos get inspired and blessed, para inspirarnos, para recibir That's what we bendiciones, eso es lo que recibimos. if we study Y si estudiamos para all the levels, beginning todos with los niveles, the impermanence of desde el of principio, all la things, reflexión if de we la study impermanencia de that, todas then las cosas, y pointing out estudiamos the esto instruction to our present como una experience. instrucción esencial That's what que hace we'll get. referencia a nuestra So please experiencia take all the inmediata, eso levels es of lo que teachings that point obtenemos. out Así que, por instruction, favor, not tomen only todos los niveles de Dzogchen and enseñanza como instrucciones esenciales, no solo el Dzogchen y el Mahamudra. Okay, that's very helpful. Esto es Thank de you. gran ayuda, Eric. Muchas gracias. Todas las enseñanzas, sin importar a qué nivel pertenezcan, tenemos que tomarlas como que apuntan directo a nuestra experiencia y tenemos que apreciarlas de corazón. Eric, esperamos que de verdad vuelvas con nosotros a compartir tu experiencia, porque esto es profundamente inspirador. I'll be happy to. Sí, me va a dar mucho gusto. I Es have a maravilloso. new, policy, and that Tengo is, una nueva política don't say no. y es el no decir que no. Sí, muy bien, es bueno saberlo. Not like Nancy Reagan. No como Nancy Reagan. ¿Qué hacía Nancy Reagan? That's before her motto was just Su- say no. Su lema era simplemente di que no. You're too young. Eres muy joven. Okay. Yeah, please. So, Así. thank you very much. Muchas everybody, gracias a and, todos, especially Heidi. especialmente a Heidi. Doing wonderful Estás work here. haciendo un trabajo fantástico aquí con la Triple From the Excelencia de first Tara. time you showed it to Desde la me primera until vez que now, me la I think enseñaste it's hasta ahora, creo que ha sido So, thank you very maravilloso, much. así que muchas All of gracias. the other people who work on Y this. todos ustedes, Thank you, la gente que welcome. está trabajando en And esto, muchas especially gracias. those who Y especialmente aquellos apply it in que your daily life. lo aplican a Thanks sus a thousand, vidas because that's where diarias. the real Mil benefit gracias, porque eso es de donde el beneficio real surge. Muchas gracias, Eric, y ojalá nos veamos muy pronto.